Muy buenas tardes, soy la alumna Loida Oropesa Galindo del curso de Razonamiento y Argumentación Jurídica del RNC 36268 del Grupo H. En esta oportunidad estamos haciendo el análisis de la sentencia 150-2025, sentencia del Tribunal Constitucional, caso de las atribuciones del Ministerio Público y la Policía Nacional sobre la conducción de la investigación del delito. En este contexto, nosotros como equipo hacemos un análisis del problema central, prácticamente el derecho constitucional y procesal penal peruano, quien debe dirigir la investigación penal tras la reforma de la ley 32.130 y su revisión por el Tribunal Constitucional en dicha sentencia 150-2025 del TC. La controversia no se limita a un conflicto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, sino que afecta a principios fundamentales como la separación de funciones, el debido proceso y la protección de derechos en la etapa preliminar. El estudio adopta un enfoque metodológico tridimensional, formal, material y pragmático para evaluar la solidez del razonamiento en Tribunal Constitucional, complementando con un análisis dialéctico de las posturas de debate. Finalmente, proponemos una interpretación del artículo 159, numeral 4 de la Constitución, que distingue entre la conducción jurídica de la investigación propia e indelegable del Ministerio Público y la conducción operativa preliminar a cargo de la policía bajo supervisión fiscal, planteando un modelo de cooperación institucional que equilibre el respeto constitucional con la eficacia en la persecución del delito. Por ende, este trabajo de análisis es una controversia analizada. Acá no se agota en un conflicto de competencias entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, sino que proyecta sus implicancias sobre la arquitectura misma del modelo acusatorio constitucionalmente adoptado, en tanto pone en tensión principios estructurales como la separación de funciones. Bueno, en este caso el problema principal gira en torno a una pregunta bastante importante. ¿Quién debe dirigir la investigación del delito en el Perú? Esto surge a raíz de la ley número 32.130, que le da a la Policía Nacional un rol más activo en las investigaciones preliminares. En principio esto puede parecer algo positivo porque busca que las investigaciones sean más rápidas y eficientes frente al aumento de la delincuencia actualmente. Pero aquí aparece el conflicto. Según la Constitución, el Ministerio Público es quien debe dirigir la investigación del delito. Entonces, el darle más protagonismo a la policía se genera una duda. ¿Realmente el rol del Ministerio Público se está afectando su autonomía? Y esto no es un tema menor porque no solo trata de quién investiga, sino cómo funciona todo el sistema de justicia penal. Por ejemplo, el modelo acusatorio que tenemos en el Perú establece que debe haber una clara separación de funciones, esto para garantizar el debido proceso y proteger el derecho de las personas. Entonces, si esta estructura cambia, podría afectar estas garantías. Debido a esto se presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la ley y el Tribunal Constitucional tuvo que intervenir para decidir si la norma era válida o no. En este sentido, el problema no solo es legal, sino también constitucional, porque implica encontrar un equilibrio entre la eficiencia en la lucha contra el delito y el respeto a los principios constitucionales. Puntos de controversia. Primero tenemos a la competencia constitucional del Ministerio Público. El Tribunal Constitucional entiende que el artículo 159, inciso 4, como una cláusula de exclusividad absoluta que reservaría toda conducción de investigación al fiscal. La crítica jurídica es que no se distingue entre la conducción jurídica propia del Ministerio Público como titular de la acción penal y garante de la legalidad, y la conducción operativa, que es la ejecución material y diligencias por la policía, lo que permitiría una lectura más flexible y sistemática de la Constitución. En segundo lugar, tenemos el rol de la policía en una fase preliminar, ¿no? La ley 32.130 permite a la policía realizar diligencias urgentes e inaplazables en el lugar de los hechos,
sin que cada actuación requiera mandato fiscal previo. La discusión es si ello vulnera la autonomía del Ministerio Público o, por el contrario, configura una distribución funcional legítima, en donde la Policía Nacional actuaría como un órgano operativo bajo supervisión y control fiscal. En tercer punto tenemos el equilibrio institucional y la eficacia, ¿no? Se pregunta si la norma desnaturaliza las funciones constitucionales o se adapta a la realidad social. Por un lado, se plantea el riesgo que la policía se convierta en director del hecho de la investigación, y por otro lado, la necesidad del sistema más ágil y más sensible a la inseguridad ciudadana, donde la Policía Nacional intervenga con autonomía técnica en una fase preliminar sin romper el control jurídico del Ministerio Público. La posición de las partes. El Ministerio Público y los demandantes sostienen que la conducción de la investigación es una función exclusiva del fiscal y que la Ley 32.130 invade competencias constitucionales. Alegan que al atribuir a la Policía Nacional la conducción de la investigación preliminar se debilita la dirección jurídica, se reduce la autonomía del Ministerio Público y se desnaturaliza la relación jerárquica constitucional entre ambos órganos. Mientras que el Congreso y los defensores de la Ley 32.130 argumentan que la reforma no desplaza la conducción jurídica del Ministerio Público, sino que la fortalece la capacidad operativa de la policía, señalando que el Ministerio Público mantiene la titularidad de la acción penal y la conducción jurídica, y que la Policía Nacional del Perú realiza la conducción operativa en la fase preliminar bajo orientación y control fiscal y supervisión judicial. Ahora, desde una concepción material del control constitucional, la norma puede defenderse de una manera así. Como premisa normativa tenemos a la Constitución, que atribuye al Ministerio Público la conducción de la investigación, pero no prohíbe una distribución de tareas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, siempre que no altere la titularidad de la acción penal. Y como premisa fáctica tenemos que la policía llega primero al lugar de los hechos y tiene la capacidad técnica para actuar de inmediato. Limitarla a un rol auxiliar, esto afectaría una eficacia y la preservación de las pruebas. Y dentro de la debida motivación tenemos que la Ley 32.130 exige que las actuaciones policiales estén motivadas y controladas, lo que garantizaría el respeto a los derechos fundamentales y a la legalidad del proceso. Mi nombre es Néstor Ordóñez Choque. En el presente proyecto, los hechos del caso se encuentran claramente delimitadas por la sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2025, que declaró y fundada la demanda de inconstitucional, fijando una interpretación conforme absolutamente vinculante. La conducción jurídica de la investigación penal recae exclusivamente en el Ministerio Público desde su inicio, de acuerdo con el artículo 159, numeral 4 de la Constitución Política. Bajo ese parámetro, la Policía Nacional conserva únicamente la ejecución operativa de las diligencias, conforme al artículo 166 de nuestra Carta Magna. Su función es prevenir e investigar delitos, pero sin autonomía procesal. El informe policial no tiene fuerza vinculante, tal como lo ratifica el artículo 332, numeral 2 del nuevo Código Procesal Penal. Desde la doctrina, autores como Alberto Binder sostienen que la persecución penal moderna exige coordinación institucional, no subordinación ciega ni autonomía policial descontrolada. Y el propio informe, la 03 del 2019 de la Defensoría del Pueblo, evidencian que agilizar la participación policial permite eficiencia sin sacrificar el control fiscal. Además, la jurisprudencia constitucional en la sentencia 0012 del 2008 y la 006 del 2018, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, reafirma que la colaboración equilibrada entre el Ministerio Público y la policía no vulnera la Constitución siempre que se preserve ese control jurídico. Finalmente, desde la convencionalidad no existe afectación a los artículos 8 ni 25 de la Convención Americana, pues toda actuación policial se somete a supervisión fiscal y control judicial posterior. En consecuencia, conforme a la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 150/2025, las normas impugnadas son plenamente constitucionales, garantizando el equilibrio entre eficacia investigativa y respeto irrestricto del principio de legalidad. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre
explicaré sobre el contenido de la sentencia y una pequeña evaluación. Bueno, desde la perspectiva crítica, el fallo mayoritario comete un primer error, que es una interpretación demasiado rígida ante el artículo 159.4 de la Constitución. El tribunal entiende que solo el Ministerio Público puede conducir la investigación, sin admitir que esa conducción puede entenderse en dos niveles, que es la conducción jurídica y la conducción operativa. La conducción jurídica estaría a cargo del Ministerio Público y la conducción operativa a cargo de la Policía Nacional en fase preliminar. La Constitución no prohíbe esta división funcional alineada con los principios de autonomía, más aún la jerarquía y complementariedad institucional. Por otro lado, la norma no desplaza al Ministerio Público, sino ordena una cooperación más clara entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Esto no vulnera la naturaleza constitucional del Ministerio Público como un órgano autónomo, sino que mejora la eficacia en la cooperación interinstitucional. Asimismo, la reforma corresponde a una necesidad fáctica y social. La inseguridad ciudadana exige respuestas rápidas. La Policía Nacional está en el lugar de los hechos. En el primer momento, limitar a un rol meramente auxiliar ralentiza la obtención de pruebas vitales, que afecta la eficacia de la persecución penal y, la última instancia, la seguridad ciudadana. Entonces, por tanto, la sentencia número 150/2025 debe declararse fundada la demanda, reconociendo que la conducción jurídica correspondería al Ministerio Público y la conducción operativa correspondía a la Policía Nacional del Perú. Gracias.